dispuesto a asumir los riesgos y los beneficios. Dentro de los riesgos está la posibilidad de que, bueno, que el equipo le vaya mal. Pero es tan poco el riesgo comparado con el beneficio. Digo esto porque si a mi equipo le va mal y pierde una categoría, sí, es una cosa dolorosa. Pero el beneficio de poder cambiar el fútbol es tan grande, tan importante, que me arriesgo. Me arriesgué. Y entonces empezamos a elaborar en conjunto este proyecto de ley. Y decía que para la Casa del Fútbol, para la AFA, hacer política es casi un hecho prohibido, mal visto por mis pares. Pareciera, como digo yo, el Vaticano, ¿no? Donde los obispos no pueden hacer política, los sacerdotes tampoco. Y esto es fútbol. Y el fútbol es una actividad social integradora. Y la política, desde mi punto de vista, es una de las actividades más nobles que tiene una sociedad. Daniel Vila, aquí en el seno de la Comisión de Deportes, vamos a escucharlo. Entonces me dediqué a hacer política en el fútbol, y es lo que me trae acá. Seguramente el doctor Abreu enseguida nos va a explicar cómo funciona la AFA, y van a ver ustedes que tiene un sistema autoritario, por no decir, en realidad presidencialista autoritario. Pero él lo va a explicar con más detalle. Básicamente hay 4 cosas a resolver en el fútbol: la falta de transparencia, nadie sabe cuánto deben los clubes de fútbol, y son muchos millones, y no se puede acceder a esa información. Y esto perjudica a los clubes que no tienen deuda. Pareciera que la AFA funciona arbitrariamente al antojo de una persona, como un banco que te presta y al que nunca tenés que devolverle. Dar transparencia, como digo, al fútbol en lo económico, en lo financiero y también en lo deportivo. Terminar con las designaciones a dedo de árbitros, terminar con el armado de campeonatos en un escritorio, pensando a quién beneficio y a quién perjudico, quién trato de que se vaya al descenso y quién sale campeón. Terminar con todo ese tipo de cosas ocultas que hoy tiene el fútbol. El fútbol como actividad social debería ser muy transparente, y la Asociación del Fútbol Argentino, como organizadora de este fenómeno social y como administradora de dineros de terceros, debería ser la encargada de que esa transparencia exista. La misma falta de transparencia tenemos en los clubes. Los dirigentes pasan por los clubes y los dejan muchas veces hundidos, terminados, fundidos. Hay clubes que ya han dejado de ser asociaciones civiles sin fines de lucro para transformarse en gerenciamientos. Están manejados por una sociedad anónima. Hay otros clubes que pertenecen a un fideicomiso. Hay clubes que están en situación terminal. Caso Comunicaciones, tiene su predio a punto de ser rematado. No sabemos si se lo va a quedar Moyano o se lo va a quedar alguien. El caso de Ferro, manejado por un fideicomiso. El caso de Platense, un club histórico de Buenos Aires, una institución importante de la capital federal, que bueno, militando en las categorías de ascenso y a punto, no digo de su desaparición, pero con graves problemas de existencia. Y así puedo nombrar también instituciones del interior que son menos visibles. De manera tal que la crisis está en el fútbol, existe, y hay que remediarla. Segundo punto que tratamos de resolver también con la ley es el reparto inequitativo que existe del dinero. El fútbol genera mucho dinero. El fútbol es un negocio en el mundo. Es más, en Brasil ya es considerado una industria, la industria del fútbol. El Estado brasilero acaba de destinar 809.000 millones de dólares, repito la cifra, 809.000 millones de dólares para financiar lo que es el Mundial del 2014 y las Olimpiadas del 2016. Obviamente que es dinero que va destinado no solamente a estadios, porque gastarse ese dinero en estadios es imposible, va destinado a una serie de obras de infraestructura, erradicación de favelas, construcción del tren bala, en fin, la cantidad de obras que va a hacer el Estado, pero esto revela la cifra, la importancia que le da un Estado, como el brasilero, a un deporte como es el fútbol. Entonces, para todo el mundo el fútbol ya no está en discusión si es un negocio. Como digo, se discute si no es una industria, por la envergadura que tiene. Y nosotros acá seguimos todavía encerrados en una mentalidad de los años 40, 50 o 60, en donde pensamos que es una actividad amateur, que es una actividad que tiene que estar manejada por asociaciones civiles sin fines de lucro y que no tiene que tener muchos controles, que los controles tienen que ser más bien light. Totalmente lo opuesto pensamos. Pensamos que es una actividad seria, que es una actividad importante, de trascendencia social y que tiene que tener muchos controles, porque hay mucha plata en juego. Si miramos nada más que el programa que ha desarrollado el Estado Nacional sobre los derechos del fútbol, el programa denominado Fútbol para Todos,
Ese programa nada más que le da directamente a la Asociación del Fútbol Argentino 600 millones de pesos, a lo cual hay que sumarle las sumas que ingresan a las arcas de AFA por recaudaciones, sponsorización, derechos de la selección nacional, transferencia de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la facturación de la AFA? No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Bueno, porque hay muchas actividades de la AFA que hoy están tercerizadas. Si no, sería muy fácil. Mirando el balance, uno ve cuánto entra y cuánto sale. Sin embargo, esto no es tan fácil porque hay actividades, como digo, que están en manos de terceras empresas y cuyo manejo tampoco conocemos. Entonces, y ese dinero, como digo, todo ese dinero, de los 3.000 clubes que hay en la Argentina federados, asociados a AFA, 85 instituciones se llevan el 87% de ese dinero. 85 clubes se llevan el 87%. Y 2.906 clubes de todo el resto del país, que son las instituciones denominadas indirectamente afiliadas a AFA, reciben solamente el 13%. 85 clubes, el 87%. 13%, 2.906 clubes. Obviamente que hay una enorme inequidad, enorme. El doctor Abreu va a explicar por qué se armó esto así, por qué está sucediendo hoy y por qué es necesario que lo transformemos. Otro de los problemas importantes que tenemos para resolver en el fútbol es la seguridad jurídica que no tienen los clubes hoy. El patrimonio de los clubes son los jugadores. Y hoy ese patrimonio está en riesgo porque los derechos federativos obviamente siempre pertenecen a un club. Pero los derechos económicos, que es un invento argentino, se reparten entre no se sabe quién. Entonces de repente un jugador que está anotado en el club X tiene 50 dueños que se reparten el 20% cada uno de su pase. Y esto es no solamente falta de transparencia, sino falta de seguridad jurídica para el club, para eventualmente el sistema financiero que quiera ayudar a ese club. Fíjense qué extraño, no hay ningún banco en la Argentina que le preste a clubes. Es muy raro encontrar un banco que quiera prestarle a un club. ¿Por qué? Porque no hay transparencia ni hay seguridad jurídica. Esta ley entonces a lo que tiende es a revertir esa situación para que los clubes sean sujetos pasibles de financiamiento. La ley contempla también, además del registro, la creación de un fondo que va a estar constituido por los aportes que van a hacer los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino, los mismos jugadores en actividad y el Estado Nacional de los dineros del fútbol para todos, para generar una obra social que le dé cobertura médica, que le dé salud a quienes dejaron de practicar el fútbol. Entre que un jugador deja de jugar y tiene la posibilidad de acceder a una obra social en el PAMI pasan muchos años, porque el jugador desde su más temprana edad, de los 15, 16 años, no sabe hacer otra cosa que jugar al fútbol, y siempre hay alguien que hace las cosas por él. Siempre hay alguien que le lleva el bolso, siempre hay alguien que le reserva el hotel, siempre hay alguien que le saca el pasaje de avión o de micro. El jugador no está preparado para otra cosa más que para jugar al fútbol. Y se encuentra el día que deja de jugar con una realidad que desconoce. No estudió muchas veces, no se preparó en un arte o en un oficio, y lo único que sabe hacer es jugar al fútbol. Esta entidad, esta obra social que estamos tratando de generar, va a darle salud y también va a tratar de darle algún otro destino para su vida. Va a ayudarle a transitar la vida aprendiendo algún arte, algún oficio, alguna actividad o becándolo para estudiar. Finalmente, un punto muy importante de la ley tiene que ver con la democratización. El estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino que tenemos hoy es un estatuto del año 1974 que lo creó, lo inventó un señor que se llamaba José López Rega. José López Rega hizo este estatuto pensando en que se iba a quedar con la Asociación del Fútbol Argentino, que la quería manejar el fútbol. Entonces ideó un estatuto absolutamente presidencialista. Todos los organismos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, el Comité Ejecutivo, el Consejo Federal, la Asamblea, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Apelación, el Consejo de Árbitros, todos son presididos por el presidente de AFA. Y el presidente de AFA
pone y saca autoridades a su antojo, sin justificación, dice el estatuto, los remueve y los nombra. Esto le da poderes omnímodos, la suma del poder público. Porque, como digo, fue un estatuto pensado por un señor que tenía un pensamiento totalitario, como el señor José López Rega. Hace 31 años que no se renuevan autoridades en AFA, mejor dicho, se renuevan y siempre es la misma persona. Porque son solamente 85 clubes, aquellos llamados directamente afiliados, los que eligen las autoridades. Y vuelvo a repetir, hay 2.906 clubes, los llamados indirectamente afiliados, que no tenemos ninguna chance ni de elegir autoridades, ni de participar en las decisiones, cero posibilidad. Esta ley lo que trata de hacer es de democratizar el fútbol. Esta ley lo que dice es un club, un voto. Las 3.000 instituciones del fútbol argentino queremos que estén en condiciones de elegir sus autoridades, en donde también tenga cabida las minorías. En la ley, el proyecto de ley que ha presentado el diputado Vargas Añase, dice, va a gobernar la mayoría, pero habrá que contemplar a las minorías. Y finalmente, tiene dos hechos novedosos, que es que genera una comisión de seguimiento de la ley en manos de los legisladores, 6 diputados y 6 senadores, porque este hecho social necesita control, y deja en manos, o designa como autoridad de aplicación, a el Tribunal de Defensa de la Competencia. No por la competencia deportiva, sino porque la Asociación del Fútbol Argentino explota de manera monopólica una franquicia, es la franquicia del fútbol. Para jugar federadamente al fútbol en la Argentina hay que anotarse, hay que registrarse en AFA. Es una actividad monopólica. Entonces, como actividad monopólica, el Tribunal de Defensa, u hoy la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debería ser quien lidie, quien resuelva los problemas institucionales, no así los deportivos obviamente, del fútbol argentino. Esta es una breve síntesis de la ley. Les agradezco nuevamente a la diputada Bianchi la invitación, al diputado Vargas Añase por la inquietud, y esperemos que por el bien del fútbol, por el bien de aquellos que militaron y nos dieron grandes satisfacciones en el deporte, esta ley pueda ver pronto la luz y sea una realidad. Seguramente va a redundar en enormes beneficios para el deporte. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Diego Le Nicolás. vamos a dar la palabra al titular de la Cátedra de Derecho del Deporte de la Universidad Austral de Buenos Aires, doctor Gustavo.